Teniendo en claro lo que es ya economía, les presentaremos temas como escuelas y pensamientos económicos que han existido y sobre qué es la escasez. Buenos días, tardes o noches, maestra. Pues bueno, mi nombre es Edwin Mariscal y estoy aquí para hablar acerca de lo que es la fisiocracia o los fisiócratas. Bueno, primero que nada, la fisiocracia fue una escuela de pensamiento y esta tenía sus representantes, los cuales eran François Quesnay, Turgot y de la Rivière. Bueno, entonces, ¿qué es la fisiocracia o qué es lo que pensaban los fisiócratas? Pues bueno, la fisiocracia se trataba más que nada en el pensamiento en el que solamente la agricultura era capaz de poder producir bienes y poder satisfacer las necesidades de las personas. O sea, la agricultura mucho más que el comercio. También tenían un lema, estos representantes, el cual era laissez-faire y laissez-passer, el cual pues traducido al español se traduce como dejen hacer y dejen pasar. Cabe aclarar también que el Estado no debe de intervenir nada o lo más mínimo posible en esta escuela de pensamiento. Y entonces se decía que la agricultura era la producción que más riqueza traía para el Estado. Y que gracias a esto podría generar que no hubiera desempleo. Buenos días, mi nombre es Jazmín Robles. Actualmente curso el sexto de turno matutino. Este video es para la unidad de aprendizaje de economía. Es la actividad sumativa 2, y la cual es un video hecho en equipo, tipo reportaje, por así decirlo. A mí me tocó hablar sobre el tema de economía clásica, la cual está situada en 1776. Esta teoría es una teoría económica política que es expuesta por Adam Smith y David Ricardo. Define la existencia del mercado y de la mano invisible. Se supone que es el encargado de asignar precios y cantidades. De aquí surge el liberalismo económico. Algunos de los fundamentos que esta teoría o escuela clásica daba era que la norma básica es el que interpone más. El gobierno no se debe de interponer en lo que viene siendo la venta o la economía, por así decirlo aquí. Destacaban la existencia de una armonía de intereses. Confiaban en la competencia de mecanismo regulador de economía. Defendían la permanencia del sector privado sobre el sector público. Y habla de un precio natural y precio de mercado. Habla sobre el valor de utilidad de un bien y del valor de cambio. Es la defensa de libre competencia. Como ya antes hablado, a mí también me tocó hablar sobre el tema de las escuelas austriacos. Se supone que está situada en 1871, después de la publicación de Principios de la Economía por Karl Meyer. Su base es el individualismo metodológico, es decir, que todos los fenómenos sociales son explicables por cada individuo, o sea, sus acciones es individual. Rechazan la división entre macro y micro, macro y microeconomía, ya que consideran que una debe de explicar a la segunda. Estas defienden políticas económicas intervencionalistas, concluyen que el mercado produce y distribuye mejor que los recursos del Estado. Meyer explicó que el valor en un bien dependía de una utilidad que se le asignará a cada valor, cada agente, cada producto. Y con esta escuela esta escuela aún es relevante aún ahorita en nuestros... Era moderna, a pesar de que tiene siglos. Y en varios lugares aún es conocida y aún es aplicada. Los marginalistas. Sus principales exponentes son Alfred Marshall y William Stanley. Esta teoría fue creada en Inglaterra y en Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, se da el valor marginal dentro de esta teoría, y el valor marginal es
el valor que una persona le da a un producto o un bien de acuerdo a sus necesidades. Para esto también influye mucho en el valor del producto la oferta y la demanda. Si un producto tiene mucha oferta, su valor baja. Y si el producto tiene mucha demanda, su valor sube porque hay más personas con necesidad de dicho producto. Un ejemplo del origen marginal y el valor marginal es cuando una persona está en el desierto y necesita tomar mucha agua porque tiene mucha sed. La primer botella de agua es muy valiosa para esa persona, pero pues ya sació su necesidad con esa primer botella. Si a la persona le dan una segunda botella, el valor del agua para él baja porque su necesidad ya no es tanta, pero igual se la puede tomar. Y así sucesivamente, toma otra botella y otra botella hasta que llega el momento que su necesidad es nula y esa botella de agua que a un principio valía tanto para esa persona ya no vale nada. La teoría de Marx. Marx propone la teoría de la plusvalía. ¿Qué quiere decir? La plusvalía es el valor trabajo. Dice que el producto o servicio que estás brindando obtiene el mismo valor que te costó generarlo. Él está en contra de las empresas que tienen empleados y son explotados generando gran cantidad de productos y obteniendo ellos solo una pequeña parte de la recompensa cuando el dueño de la empresa obtiene la mayoría de las ganancias. Para él esto está mal, ya que la economía del empresario siempre va a subir y la economía de las personas trabajadoras va a estar en un descenso constante. Los institucionalistas americanos fueron los primeros en destacar la importancia económica de los hábitos de conducta y de pensamiento de los grupos humanos y tratar de analizar y comprender el complejo de instituciones sociales. Estuvieron muy influidos por los historicistas alemanes y utilizaron conceptos procedentes de la psicología y del evolucionismo darwinista. Fueron fuertemente criticados con la teoría económica dominante de su época, denunciando que a lo que en la teoría económica suelen llamarse leyes, son en realidad fenómenos contingentes que dependen de factores históricos, sociales e institucionales. Hay muy pocas cosas inmutables en la economía y muchas son influenciables por los individuos y las instituciones. Pero, ¿qué es? Es el ciclo de negocios o ciclo económico donde plantean que la acumulación de datos puede ser instrumento de análisis para el entendimiento económico, siendo criticados por ello. John R. Thompson fue pionero en el movimiento laboral y en el desarrollo de una ley común utilizada para ampliar el interés del proletariado y con ello tratar de establecer la relación obrero-patronal. Propuso una de las definiciones contemporáneas que en la actualidad se retoma. Se encuentra en los recursos de economía, que lo definen como la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Sigue siendo digno de atención y estudio su visión de la economía, la cual es dinámica, pragmática, no individualista y no mecanicista. El institucionalismo no utiliza el modelo de agente económico racional maximador de las utilidades y beneficios, tan denotado hoy en día, pero que sigue subyacente en el pensamiento económico dominante. Utiliza las matemáticas para ello. La matemática y la estadística son instrumentos de servicio de la teoría y no al revés,
como ha sido habitual en la segunda mitad del siglo XX. No eran modelos matemáticos, sino que utilizan las matemáticas para medir la realidad histórica. Su teoría no está basada en modelos formales abstractos, sino en datos extraídos de la realidad. Consideran que la realidad económica es dinámica y su evolución puede ser descrita frecuentemente con términos de evolucionismo darwinista. Mi nombre es Guillermo Jesús Leros García y este es un video para la unidad de aprendizaje Análisis Económico. Hoy les hablaré de dos corrientes económicas, el primero el keynesianismo y el segundo el monetarismo. Empecemos. Primero hablaremos por el keynesianismo. El keynesianismo, su teoría económica se ha desarrollado principalmente en la década de los 30, durante la Gran Depresión. El keynesianismo volcó viejas ideas de la economía neoclásica y fueron ampliamente adoptadas por las economías occidentales, que conducen después a la Segunda Guerra Mundial. Sus teorías proponen que los gobiernos tienen la obligación de utilizar la política monetaria, es decir, la oferta de dinero, y la política fiscal, es decir, el gasto del dinero, para obtener o alterar la economía de forma en que se comporte de otro modo. Esta teoría apoyó firmemente que el gasto deficiente del gobierno como una manera de resolver el desempleo. Recordemos que el keynesianismo se desarrolló entre niveles horribles de desempleo durante la Gran Depresión y proporcionó las bases teóricas en la que la deuda se verá aumentando a los niveles actuales que tenemos pues hoy en día, ¿verdad? El monetarismo. El monetarismo es más ampliamente asociado con Milton Friedman y apoya principalmente a una economía de libre mercado, con poca intervención del gobierno, excepto como su nombre le indica, la política monetaria o oferta de dinero. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, el monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias tienen el control de la oferta nominal, las personas se basan en sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero que desean obtener o mantener. Esto se basa en negocios, empresas, etc. La preocupación de los monetaristas es que a medida que aumentan la productividad sin aumento en el dinero, los precios del suministro caerán. El monetario hace énfasis en las propiedades de la moneda y sus efectos, sobre todo en la demanda agregada. Según Friedman, los gobiernos provocarán la inflación al aumentar la cantidad de moneda más rápido que la producción. ¿Esto qué quiere decir? Entre más cantidad de bienes o servicios se hagan o se produzcan, deben de hacer como el mismo equilibrio entre la producción y el dinero que se debe de gastar en esta producción. ¿Para qué? Para que el dinero invertido en esta producción se recompense o se beneficie del dinero que se invirtió, o haya un mayor gasto o ganancia en este caso. Un ejemplo puede ser que en épocas de lluvia se venden más los paraguas o impermeables, etc. Esto quiere decir que las empresas dedicadas a esto tendrán que aumentar su producción porque estamos en época de lluvia y pues las personas tienden a comprar paraguas para protegerse de la lluvia. Pero si aumenta la producción en época de verano no tiene caso porque ahí no llueve, en esa época no llueve y pues la gente no va a comprar y sería dinero invertido a un fondo que no tiene fin, pues porque tal vez puedan comprar las personas, pero no como una gran masa. Y ese sería un ejemplo.
Escuela neoliberal. En el plano económico, se identifica a Milton Friedman como el principal exponente de lo que llaman neoliberalismo, mientras que en el plano político es el antiguo presidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan. El neoliberalismo económico establece el mercado como su instrumento de producción. En nuestra actualidad, se aplica para utilizar en la economía política. Otro de sus principales exponentes es la libre competencia, como la intervención de monopolios, privatización de empresas estatales, establece la libre intromisión del Estado, los precios libres y la recurrente crisis. El neoliberalismo suele defender algunos conceptos filosóficos del viejo liberalismo clásico del siglo XIX, aunque sus alineamientos políticos y su implicación con ideas posteriores hace una doctrina diferente de dicho liberalismo clásico. Entre las cuestiones ampliamente promovidas por el neoliberalismo está la existencia de la iniciativa privada a todas las áreas de actividad económica o limitación del papel del Estado. Entre las ideas y principios introducidos por el neoliberalismo y ausentes en el liberalismo clásico está el principio de subsidiariedad del Estado, y en especial el monetarismo en el estado de Chicago, que desde mediados de los años 50 se convirtió en crítico opositor de las políticas de intervención económica que se adoptaban en todo el mundo, junto con aportaciones del enfoque macroeconómico keynesiano. Y bueno, soy yo de nuevo, Edwin, y para finalizar el video, yo les hablaré acerca de un gran problema en el cual hemos vivido la mayoría de los tiempos. Voy a hablarles acerca de la escasez. Bueno, primero que nada, ¿qué es la escasez? La escasez es la falta de recursos y economía, y esta es producida por una alta demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, la escasez es como, es como cuando la necesidad supera lo que es la producción o el recurso. Esto afecta tanto a personas pobres como a personas ricas, porque en todos los casos siempre va a haber más demanda del bien y el recurso va a ser mucho menos. ¿Qué puede hacer el gobierno o qué podemos hacer para poder sufrir la crisis de la escasez? Porque siempre va, bueno, para que la economía funcione, también debe de haber escasez, porque si no hubiera escasez, imagínense, pues no existiría la economía, ya que pues siempre tendremos los recursos, nunca faltará. Y pues bueno, para que el gobierno pueda solucionar la mayoría de las veces una crisis de escasez, se necesitan preguntarse tres preguntas, las cuales son: ¿cómo producir? ¿Qué producir? ¿Y para quiénes producir? Pues bueno, esto se trata más que nada de elecciones también. Elecciones que nosotros debemos de sacrificar nuestro gesto de oportunidad. Porque, como les dije, no podemos gastar más de lo que nosotros tenemos. Tenemos que hacer elecciones entre una cosa y entre otra cosa. Ya que pues lo que es la escasez no solamente afecta al consumidor, sino que también afecta a los productores.